25. ¿Por qué elegiste el catolicismo y no otra denominación cristiana? Llegará un momento en que yo cuente con más detalle mi proceso de conversión. Como deben saber, yo partí siendo ateo. Al ser ateo, pues tenía ante mí la misión que me había planteado de destruir intelectualmente a la Iglesia Católica. Entonces yo me puse a investigar a fondo el conjunto de visiones filosóficas y teológicas con las cuales yo pudiera destruir intelectualmente a la Iglesia Católica. Dentro de ese marco de referencia yo me familiaricé bastante con la teología protestante y con autores protestantes y las críticas del protestantismo hacia el catolicismo. Es decir, intelectualmente estaba la mesa servida para que yo pueda hacerme protestante, si es que salía del ateísmo. Pero en realidad lo que yo me encontré es que al profundizar en querer atacar a la teología católica de forma seria, tuve que profundizar en qué decía de verdad la teología católica y cuáles eran sus mejores fundamentos y exponentes. Y allí fue fundamental mi contacto con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. O sea, ahí encontré una estructura de argumentación extremadamente profunda, amplia, sólida, concatenada, que me llevó a abrirme intelectualmente cada vez más a la posibilidad de que el catolicismo tuviese razón. Comencé a encontrar en la exposición argumental que hacía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica respuestas mucho más sólidas, profundas, consistentes que las que había leído en autores budistas, o hindús, o en ateos, o materialistas, o liberales, o marxistas. Y respuestas más profundas que las que veía, y sólidas que las que veían autores protestantes que venía leyendo. Y eso me llamó la atención y eso me llevó a profundizar más en la doctrina católica. Entonces comencé a entrar un poco más en otros autores de apologética católica y comenzar a leer la doctrina católica desde sus propias fuentes y los documentos del magisterio y todo ello más a fondo. Entonces me encontré que la profundidad, amplitud y solidez del pensamiento católico claramente aventajaba a todo lo demás. Obviamente a cualquiera que no sea católico esto le suena extremadamente chocante, pero quienes me conocen saben que lo puedo defender bien. En las preguntas subsiguientes voy a dar un poco más detalles sobre esto. En resumen, ¿por qué soy católico y no protestante? Porque encuentro la sustancia de plenitud de verdad, tal como Jesucristo ha querido dejarla, en la fe católica, no en el protestantismo. Además, si me dicen, ¿por qué eres católico y no una denominación protestante? O sea, ¿cuál denominación? Si yo ahorita, por ejemplo, me vuelvo protestante calvinista, mis amigos pentecostales tal vez podrían pensar que yo estaba mejor como católico que haciéndome calvinista. O supongan que me vuelvo pentecostal. Bueno, algún amigo calvinista mío podría pensar que yo estaba mejor siendo católico así como lo soy que siendo pentecostal. O por qué mejor no luterano. O por qué mejor no episcopaliano. O qué sé yo. Es decir, no es que sea el catolicismo versus un bloque unificado de oferta protestante. Lo que tenemos es una miriada, una pluralidad de ofertas teológicas del protestantismo. Pero lo que yo encontré es que el catolicismo tiene una diferencia cualitativa. Y esto se traduce luego en dos elementos fundamentales. La continuidad histórica desde el siglo I hasta la actualidad que tiene el catolicismo y que no se encuentra en las denominaciones protestantes, y esto lo puedo argumentar y demostrar, pero esto es una respuesta a preguntas sobre mí, no una conferencia. Y el segundo tema es el de la unidad. O sea, la unidad que hay en virtud del magisterio de la Iglesia. Un magisterio autoritativo, vinculante. Y en el protestantismo no vemos eso. Entonces la falta de continuidad histórica del protestantismo, en tanto no se lo ve desde el siglo I, y la falta de unidad son elementos que me hacen difícil pensar que allí esté la verdad que ha depositado Jesucristo. Fuera de discusiones particulares de doctrina, pero no voy a ampliar esto porque no daría lugar a una conferencia, sino a muchas conferencias. 26. Si el catolicismo resultara falso, ¿a qué rama del cristianismo irías? ¿O de plano te volverías ateo? Bueno, el ateísmo es algo altamente irrazonable. Entonces, si el catolicismo resultase falso, cosa que
O sea, para mí es una hipótesis puramente especulativa, teórica, así como a un cristiano le podrían preguntar, oye, ¿y qué pasaría si Jesucristo no resucitó? O si Jesucristo en realidad no es Dios o no existió, ¿no? O sea, para mí como católico que me dan la pregunta sobre si el catolicismo es falso, es como cuando a un cristiano en general de cualquier denominación le preguntan qué pasa si Jesús no resucitó. O sea, puedes hacer el ejercicio mental, pero no lo ves como una posibilidad fáctica, ¿no? Entonces, si catolicismo resultase falso, bueno, por un tema de racionalidad tendría que irme a lo que es más cercano al catolicismo, y de entre las denominaciones cristianas existentes, lo más cercano es la Iglesia Ortodoxa griega o oriental. Y eso me volvería un cristiano ortodoxo, ¿no? De hecho, la Iglesia Ortodoxa griega me parece una visión más razonable que cualquier denominación protestante. Aunque también hay que decir que, o sea, para mí tampoco es una opción, no es que yo esté entre catolicismo u ortodoxo, o sea, también me parece que hay elementos cualitativos en el catolicismo que me llevan a descartar a la Iglesia Ortodoxa como opción viable, ¿no? Pero como me preguntan aquí en virtud de este ejercicio teórico, bueno, esa es mi respuesta. Pregunta 27. En varias ocasiones usted ha afirmado que lo que dice la Biblia es verdad, y en eso estoy de acuerdo. Ahora bien, conociendo la Biblia no es difícil darse cuenta de que muchas doctrinas católicas contradicen abiertamente la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué sigue siendo católico? Sí, en efecto, alguien me planteaba la pregunta en mi página en esos términos, y básicamente es como que el fondo de la pregunta fuese el siguiente. O sea, a ver, Dante, tú has leído, has estudiado, ¿no? Parece que eres inteligente. Entonces, tú crees que la Biblia es verdad, tú has estudiado la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes no haberte dado cuenta la verdad absolutamente obvia de que el catolicismo es falso? Porque las doctrinas católicas contradicen la Biblia. Dante, ¿cómo puedes ser tan tonto no haberte dado cuenta? ¿Cómo puedes haber sido tan descuidado de no haberte dado cuenta la obvia contradicción entre doctrina católica y verdades bíblicas? Otra forma en que podría plantearse es, Dante, si tú precisamente porque has leído la Biblia sabes que hay contradicción, ¿cómo es que puedes ser tan deshonesto de seguir siendo católico sabiendo que eso contradice la Biblia? O sea, pareciera que la pregunta va en un sentido de que o yo he sido descuidado, que algo se me ha pasado y no me he dado cuenta de la obvia verdad de la contradicción entre catolicismo y Biblia, o es que soy deshonesto. A ver, personalmente puedo decirles que no soy alguien deshonesto, procuro ser honesto. Y bueno, creo que hay algunos elementos de juicio para pensar que no soy alguien tonto o desinformado, ¿verdad? Entonces, el punto es que aquí hay un falso dilema, una falacia de falso dilema. Es decir, no es que la doctrina católica esté en contradicción con la Biblia, lo que está en contradicción es malinterpretaciones de la doctrina católica con malinterpretaciones de la Biblia. En diálogos con amigos protestantes, por ejemplo, explicándoles con cuidado, con paciencia, lo que verdaderamente dice la doctrina católica con base en la cita de los documentos magisteriales. Y cuando lo hemos contrastado, no con uno o dos pasajes bíblicos, sino con una amplia evidencia bíblica, yendo también al contexto histórico, al tema del hebreo o el griego, les he podido mostrar que hay compatibilidad. Y de hecho, varios compañeros protestantes con los cuales he podido tener conversaciones personales en un contexto no de debate, no de pelea, porque yo no tengo tiempo ni ganas de debatir con ningún particular, sino en un contexto ameno de diálogo y de apertura, pues han comenzado a tener cierto respeto intelectual por el catolicismo, a ya no verlo automáticamente como una tontería obviamente antibíblica. Y de hecho, a algunas personas, por gracia de Dios, con las cuales yo he tenido oportunidad de dialogar, que eran protestantes y comprometidos con su protestantismo, eventualmente han terminado convirtiéndose a la fe católica. En específico, le refiero como un ejemplo, porque hay otros, pero el caso de un amigo mío que pues yo quiero bastante y su testimonio ahí consta en internet, así que esto es algo no que me invento, ¿ok? Que partía de la premisa de la pregunta, o sea que hay una abierta, obvia contradicción entre fe católica y Biblia. Pero al mismo tiempo era una persona que seguía mi trabajo apologético y le gustaba mi trabajo apologético y decían, bueno, parece que Dante es alguien bien informado, parece que es un muchacho inteligente y que conoce la Biblia, porque cuando le planteamos preguntas
o objeciones sobre la Biblia, lo responde. Pero ¿cómo es posible que si él conoce las cosas y conoce la Biblia, sea católico? O sea, eso no cuadra. Y en un primer momento, claro, él, según manifiesta en su testimonio, pues pensaba que yo estaba en una situación de gran confusión o de gran deshonestidad, ¿no? Pero hubo un segundo momento en que él se planteó una posibilidad, ¿no? Según él comenta, él dice, bueno, pero tal vez podría ser que Dante en su investigación sobre la fe católica haya visto algo que yo no he visto. Comenzó a abrirse esa pequeña posibilidad. Y eventualmente eso lo llevó a un proceso de búsqueda y también en ello un proceso de diálogo conmigo, en que le fui mostrando los fundamentos bíblicos de las doctrinas católicas. Al punto que en un momento él llega a sorprenderse de la cantidad de fundamento bíblico que hay y hace la siguiente reflexión. Él dice, hay pasajes que yo había leído muchísimas veces, pero no me había dado cuenta de su implicancia en relación a la fe católica. Y cuando él me preguntó sobre eso, y él cuenta este evento, y yo le respondí, mira, si tú has leído la Biblia tantas veces, pero te has terminado saltando en la mente estos pasajes que tienen las implicancias católicas que te estoy explicando, puede ser porque ya estás preconfigurado a pensar que tu visión protestante es correcta y que el catolicismo obviamente está equivocado. Entonces ese sesgo que ya tienes en tu mente al momento de leer hace que por más de que leas varias veces ciertos pasajes, no ubiques esos elementos. Y eventualmente él terminó convirtiéndose a la fe católica y considera que la doctrina católica es más bíblica que visiones protestantes. Bien, entonces ahí hay una referencia. No puedo en la respuesta a esta pregunta comenzar a dar una defensa bíblica de cada doctrina católica que yo mantengo, porque yo mantengo toda doctrina católica oficialmente definida, pero puedo dar defensa bíblica de cada una de esas doctrinas. Sin embargo, mi objeto no es ponerme a pelear con cualquier protestante particular que me quiera buscar peleita por ahí. No. O sea, yo manifiesto estos elementos para personas que hacen preguntas sinceras y abiertas, abriéndose genuinamente a la posibilidad de que el catolicismo sea verdad. Si alguien parte de la premisa de que es obvio que el catolicismo es falso, pues conversar con esa persona sería equivalente a que yo me ponga a conversar con una pared. Y entenderán que mi tiempo es limitado y conversar con una pared me es poco productivo, ¿no? De todas maneras, Dios puede hacer milagros y hacer hasta que de las piedras salgan hijos de Abraham, según decía Jesús en el Evangelio. Entonces yo oro por las personas, eso sí, oro por todos. Listo. A ver, pregunta 28. ¿Alguna vez te planteaste la idea de ser protestante? Creo que esto ya está respondido con lo que he dicho en las preguntas anteriores. Yo hice una investigación profunda de filosofía y teología con el objeto de destruir a la Iglesia Católica y me familiaricé bastante con teólogos protestantes de relevancia. Por mencionar algunos, directamente Martín Lutero, R.C. Sproul, Calvino, Herminio, etc. En específico me familiaricé muy profundamente con la teología de Lutero. De hecho, y esto lo digo con sinceridad, no he conocido al momento de manera personal a un protestante que conozca más la teología y escritos de Lutero que lo conozco yo. Ojo, no digo que en el mundo no haya, sino digo de personas, amigos protestantes con los que he hablado cara a cara o con los que he tenido oportunidad de dialogar de forma más cercana por algún medio virtual, no he visto ninguno que tenga más conocimiento de los escritos de Lutero que yo. Entonces yo he tenido perfectamente la oportunidad de elegir ser protestante en lugar de ser católico. Pero como ya expliqué, me encontré con que no era la mejor opción. La mejor opción para mí definitivamente ha sido ser católico y estoy muy seguro a nivel intelectual y espiritual con esa elección. ¿Ok? Entonces, antes de hacerme católico, perfectamente estaba la posibilidad de hacerme protestante y es algo que efectivamente pasó por mi mente. Pero luego de ser católico, nunca he tenido una duda al respecto, nunca me he planteado una posibilidad real de ser protestante. Bien, pregunta 29. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir como católico? Yo diría que son dos cosas. La primera, que traten a la iglesia como basura. La segunda, que me traten a mí como basura por ser católico. Me explico. Miren, yo sé que varios de los que me están escuchando piensan que el catolicismo es falso y que es de lo peor y no sé cuántos, ya.
pero por un momento les pido que hagan un ejercicio mental de empatía y piensen en lo siguiente. Piensen en una persona como yo que genuinamente cree que la fe católica es verdad, que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, y que trato de vivir una vida en unión con Cristo y trato de que Cristo viva en mí. Supongamos eso. Ahora bien, esa vivencia desde el corazón de Cristo, cuando Cristo comienza a habitar en uno, hace que tú tengas los sentimientos de Cristo. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre la Iglesia? Nos dice que es la esposa de Cristo. Entonces, yo a la Iglesia la amo de forma análoga a ello. Yo amo a la Iglesia Católica. Amo a su tradición, a la tradición de los santos, a su tradición doctrinal, histórica, teológica, etc. Eso no significa que diga que todo en la Iglesia Católica, en términos de cómo actúan sus miembros, están bien. Pueden cometer pecados, y varios de ellos cometen muchos pecados, lamentablemente, pero vamos, yo mismo también soy pecador. Así que no tengo con qué cara tampoco decirles, que se larguen esos, y que yo soy de los miembros puros de la Iglesia. No, la Iglesia es como un hospital que está lleno de enfermos, porque Jesucristo no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Pero aquí el punto es el siguiente, ¿no? Si uno tiene esos sentimientos de Cristo hacia la Iglesia, de amor por la Iglesia, porque uno puede amar a alguien incluso que tenga pecados, porque dentro de la Iglesia hay miembros que pecan, y vamos, yo tengo muchos amigos a los que quiero mucho, y a mis familiares, pero vamos, no es que mis familiares o amigos sean la perfección moral, espiritual absoluta, o sea, también tienen sus problemas y pecados así como los tengo yo, ¿ok? Entonces tengo un amor muy grande por la Iglesia, y es un amor, como digo, análogo al de esposo y esposa, porque desde el corazón de Jesucristo amas a la Iglesia, que es esposa de Cristo. ¿Cómo creen que se siente un hombre que del que se diga que su esposa es una prostituta, que su esposa es deshonesta, que es de lo peor, que es basura, que es mentirosa? ¿Qué pensarían de un hombre que encuentre constantemente que inventan noticias falsas sobre su esposa, y calumnias, y que la consideran la peor de las mujeres, y al mismo tiempo que este esposo ame profundamente a esa mujer? ¿No creen que es duro? Pues bien, nunca he visto una denominación protestante que sea tan atacada, tan tratada como basura, como lo es la Iglesia Católica. Por ejemplo, las feministas, cuando van a hacer sus excrementos en sus protestas, no van comúnmente, puede haber algunas excepciones, pero no van a hacer sus excrementos o a romper las ventanas o a rayar las paredes de una denominación protestante. Van a un templo católico. Cuando en la academia preuniversitaria profesores materialistas, marxistas, te hablan basura sobre el cristianismo, se enfocan sobre todo en atacar a la Iglesia Católica. Los medios de comunicación no es que comúnmente te estén hablando mal de tal o cual denominación protestante. Esos son excepciones. Normalmente lo que los medios de comunicación promocionan ahí, toda la basura, es contra la Iglesia Católica. Entonces, de entre las distintas comunidades cristianas, la Iglesia Católica es definitivamente la más atacada, difamada y despreciada. Así que esa vivencia de uno amar a la Iglesia y verla tan atacada, tan despreciada, escupida y tratada como basura es algo duro. Es algo duro, y aún al que no sea católico le invitaría a tratar de tener cierta empatía. Bueno, hablando de empatía, vamos al segundo punto de mis peores vivencias como católico, que se me trata como basura solo por ser católico. En ocasiones han llegado personas a hacerme consultas, por ejemplo en mi página de Facebook, en los mensajes, y me escriben bonito y me tratan con mucho respeto, y me hacen consultas como confiando en mí como una especie de fuente de información fiable, o qué sé yo, conocimiento, o lo que sea. Y en medio que estamos en ese diálogo por el chat, en algún momento yo menciono por alguna razón que soy católico. No es que lo menciono de la nada, sino cuando voy a dar alguna fuente específica o algo así, digo, mira, por si acaso tú sabrás que yo soy católico o algo así. Y en ocasiones que no han sido pocas, de lo que se me venía tratando bien y con respeto, se me comienza a tratar mal, de forma impertinente y hasta con insultos, desprecios y calificativos negativos. Los peores desprecios hacia mi persona, en mi trabajo como apologista, que yo he tenido, no los he tenido de parte de ateos en su mayoría. Los mayores malos tratos que ha habido hacia mi persona ha sido de parte de protestantes por motivo de que se encuentran o se enteran que yo soy católico.
Ojo, no estoy diciendo que todos los protestantes son así, ni siquiera la mayoría de protestantes. De hecho, la gran mayoría de protestantes que siguen mi trabajo son personas respetuosas y buenas. Acá nadie me está pidiendo que haga estadísticas. Aquí lo que se me está preguntando es sobre cuáles han sido mis peores experiencias. Bueno, mi peor experiencia como católico en el marco personal es que de repente automáticamente se me comienza a tratar mal solo porque soy católico. En una ocasión, por ejemplo, hubo una persona que me hacía una consulta sobre un tema personal relacionado con problemas de matrimonio y cosas así. Yo le estaba tratando de aconsejar bien, con base en la Biblia, porque la persona me manifestaba que tenía un contexto cristiano y todo eso. Y hubo un momento en que yo le quise mencionar un aspecto católico sobre el matrimonio. Y le puse, ¿no? Como tú sabrás o debes saber, yo soy católico y entonces comencé a escribir a esta persona que me estaba pidiendo ayuda y que de verdad necesitaba ayuda. Porque tenía una situación difícil y estábamos hablando bonito. De repente trato de enviar el mensaje y me sale que no puedo enviar el mensaje. La persona me había bloqueado. Nomás porque soy católico. Entonces, el grado de discriminación en varias ocasiones que me he encontrado por el mero hecho de ser católico es una experiencia pues que no es bonita. No es bonita. Y habría que reflexionar sobre la caridad cristiana o el grado de prejuicio intelectual de quienes actúan así. Repito, no estoy diciendo que sea la mayoría. La gente que hace eso es una minoría. Pero esa minoría ha sido principalmente una minoría dentro del protestantismo, ni siquiera del ateísmo. Y es lo que ha sido el caso de mi persona, experimentar los ataques por ahí. 30. ¿Algún día piensas debatir temas bíblicos con teólogos protestantes? Sí. De hecho ya tuve un debate contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo. Claro que se puede discutir si está dentro o no del marco del protestantismo, ¿no? Algunos argumentarán que es una secta aparte. Creo que en efecto los unicitarios no pueden considerarse dentro de la tradición cristiana propiamente, pero bueno, los unicitarios respecto a sí mismos dicen que ellos son una rama del pentecostalismo, ¿no? Aunque, como digo, no considero que esa sea una alegación legítima, ¿no? O sea, el protestantismo sí tiene que tener una postura de afirmar la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo en un sentido ortodoxo. Los unicitarios no estarían dentro de eso. Pero lo menciono como referencia, eso de mi debate contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo, como una especie de preámbulo de que sí, estoy dispuesto perfectamente a debatir temas bíblicos con teólogos protestantes. Pero quisiera mencionar aquí algunos aspectos. En primer lugar, no estoy diciendo que estoy dispuesto a debatir el día de mañana. Yo he sido muy sistemático en mi trabajo apologético. Primero he tratado el teísmo filosófico en general, después cuestiones de cristianismo. Y el debate sobre la Trinidad, por ejemplo, es un punto que aceptan todos los cristianos de una fe correcta, sean católicos, protestantes o de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces, mi idea es, por lo pronto, en mi trabajo público, centrarme en debatir temas que sean de acuerdo del conjunto de cristianos. Sin embargo, a futuro sí, perfectamente estoy abierto a la idea y de hecho está entre mis proyectos el poder debatir temas serios, bíblicos, en un ambiente formal, serio, respetuoso, con reglas, con teólogos protestantes. Nótese aquí que, o sea, digo teólogos protestantes, o sea, personas que cumplan los requisitos que yo pido desde siempre de mi actividad pública, o sea, desde el 2013, para evaluar un debate. O sea, yo pido que con quien yo potencialmente pueda debatir cumpla el requisito de, uno, tener una relevancia intelectual. O sea, una persona que simplemente dice, la Iglesia Católica es falsa, voy a refutar a Dante y le voy a mostrar a Dante que está equivocado, vamos, eso no es suficiente. Relevancia intelectual es alguien que tenga conferencias, debates, entrevistas, que haya publicado libros, que tenga ponencias, ¿no? Luego el tema de créditos académicos. O sea, personas que tengan estudios acreditados, formales de teología o alguna rama que sea de interés o relevancia para la cuestión a debatir, ¿no? Y esto no debe olvidarse, seriedad, eso sí. O sea, incluso si alguien cumplía los requisitos 1 y 2, pero si no es una persona seria, sino que es alguien que entra con ataques personales o con ridiculizaciones, o que lleva a la apologética y a los debates entre católicos y protestantes a hacer una especie de show, yo no voy a ser parte de shows. Eso sí, yo debato con gente seria y solo voy a evaluar posibilidades de debate con gente seria, y lo evaluaré en su momento, que será más adelante todavía el tema de debate con teólogos protestantes. Pero lo que digo desde ya es que un requisito para mí es que yo
dialogo o debato propiamente con gente seria, con gente que sea respetuosa y respetable. Para mí eso es clave, ¿no? Y bueno, con eso llegamos al final de esta dinámica de preguntas, 30 cosas sobre mí. Les agradezco mucho el haberme acompañado en todo este proceso de crecimiento del canal de YouTube y les pido sigan acompañándome en que esto vaya creciendo más. La verdad que los quiero mucho a todos ustedes, son personas extraordinarias y en la pregunta anterior he mencionado pues algunos ataques que se me han hecho, ¿no? Pero esos ataques son pocos comparados con la cantidad de cariño que recibo de parte de todos ustedes. Gracias por hacer mi vida más feliz, más alegre con todo ese cariño. Hasta luego. Maestro, ¿por qué catolicismo y no otra denominación cristiana? Aquí ya entrando en temas un poco más, creo yo, duros. Lo voy a responder como lo decía Chesterton. Tengo muchísimas razones para ser católico, pero al final soy católico por una sola, porque la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Ahora, ¿cómo argumento eso? Ya publicaré un libro al respecto y eventualmente habrá más videos y más material mío desarrollando esa cuestión. Yo soy muy sistemático en desarrollar mi trabajo público. Hace unos años estaba muy enfocado en lo que era el debate con el ateísmo, luego ahora el cristianismo y algunas cuestiones que se han ido abriendo en torno a eso. Y ya luego podré conversar más específicamente sobre puntos del catolicismo, ¿no? Pero mi respuesta en general es eso y lo hago con conocimiento de causa. O sea, yo no soy católico porque me cae bien o me caiga mal el Papa. Yo no soy católico porque mi familia era católica. Yo no soy católico porque la señora que se sentaba al costado en la banca en mi iglesia la veía muy devota. Yo no soy católico porque que me da posibilidades económicas. No, o sea, humanamente ser católico a mí me trae complicación. Hay muchísima gente que desprecia mi trabajo simplemente porque soy católico. El comentario en redes sociales, en distintos espacios, de descartarme porque Dante Urbina es católico, lo he visto millones de veces. De hecho, muy probablemente yo podría tener muchos más apoyos económicos y muchos más apoyos humanos y mucha más promoción como protestante que como católico. Claro. Muy probablemente. Yo me pongo a hacer un análisis y me doy cuenta, yo hasta podría fundar mi propia iglesia, hablando bonito, teniendo ciertos conocimientos y eso, ¿no? Pero incluso si no fundase mi propia iglesia, simplemente siendo un intelectual independiente de ramificación protestante, podría obtener, como digo, a nivel humano, muchos más apoyos. Pero a mí no me interesa cómo me ven los seres humanos, o no debe interesarme fundamentalmente, sino cómo me ve Dios. Entonces mi compromiso es con Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque muchas personas automáticamente desprecien mi trabajo solo porque soy católico, pues yo no estoy para darle gusto a la gente. Yo lo que busco con mi vida es darle gusto a Dios. Que como Jesús que salió bautizado ahí del agua, este es mi hijo amado en quien me complazco. Cuando yo rezo el rosario y leo ese misterio del bautismo de Jesús, eso es lo que yo pienso. Le pido, Señor, por favor, que tú, cuando veas mi vida, puedas decir, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y claro, yo me doy cuenta que tengo muchas deficiencias y que soy muy pecador y que me falta mucho. Y esa petición es un rogar, ¿no? Señor, ayúdame a que mi vida sea de modo tal que cuando tú la veas digas, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y trato de luchar día a día. Claro que a los de la teología del salvo siempre salvo, le sonará como que Dante no es salvo y no sé qué. Pero el propio apóstol Pablo era el que hablaba de lucha. El propio apóstol Pablo decía, castigo mi cuerpo. No vaya a ser que yo mismo he enseñado a otros, vaya a ser reprobado. Entonces, yo enseño ahí la teología y la filosofía, pero estoy en la lucha espiritual también a cada momento y pues tengo que reconocer mi propia necesidad de la gracia en virtud de mi debilidad. Decía muy bien don Nicolás Gómez Dávila, madurar significa dejar de decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Y esto me parece que es bastante complejo al día de hoy, porque muchas veces cuando uno está en oración, uno le pide a Dios, Dios ayúdame con esto, aquello, lo otro, pero que uno también lo puede hacer, ¿no? Uno también pide, probablemente Él le escuche y esto es bueno, pero también entender que Dios quiere para uno lo mejor de todos. Tanto Dante como yo tenemos en este momento, creo yo, un trabajo y es poder volver a Jonathan Ramos católico. Yo he tenido la posibilidad y al día de hoy trabajo con él en varias cuestiones con respecto a su canal de YouTube
y veo que tiene muchas afinidades con el catolicismo, pero sigue siendo protestante, reformado. No sé si también has visto como esa necesidad, porque me parece que es una mente brillante. Jonathan Ramos me parece que es he colaborado con él también en mi canal, en el canal de él, me ha dado espacio. No sé qué opinas con respecto a eso. Mira, te comento algo. Una oración constante que hago yo todos los días es por la conversión de protestantes a la fe católica. Y no porque digo que los protestantes están en lo peor, no. Precisamente porque hay mucha gente valiosa en el protestantismo, gente que yo quiero mucho. ¿Cuánto me gustaría que puedan llegar a la plenitud de la fe, superando los prejuicios y, por supuesto, con el costo humano que ello implica, pero siendo coherente con Dios y pensando en lo que quiere Dios de nosotros antes que los hombres? Porque, claro, uno se vuelve católico y todo el mundo le cae encima, ¿no? Pero bueno, así funcionan los procesos de conversión en serio. Pero yo pido por eso, yo pido bastante por amigos y conocidos protestantes míos que yo les tengo un cariño muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente valiosa en el protestantismo, así como él y varios otros, que son inteligentes, que son sinceros y que yo confío en que Dios vaya actuando conforme a su voluntad para que poco a poco vayan teniendo un proceso de acercamiento, ¿no? Entonces, para mí mi actitud no es algo como ver a los protestantes del otro lado con desprecio o algo así. Yo soy muy duro con las ideas, eso sí. Yo sí con las ideas ahí... Lo he visto, lo he visto y lo comprobé precisamente con el debate contra las ideas de Gabriel Zanotti, que recomiendo abiertamente dicho debate. Lo pueden encontrar en el canal de Dante. Una belleza. Yo me lo vi en directo, ojito, porque yo me lo vi en directo y yo me daba cuenta también como muchos protestantes, lastimosamente, apoyaban más a Gabriel Zanotti que a vos. A pesar de que Zanotti supuestamente es católico, ¿no? Claro. Eso es interesante. Exacto. Es muy interesante porque yo vi un comentarista que a Zanotti le dijo en Facebook, señor Zanotti, usted como católico debería reflexionar profundamente de que varios que lo han apoyado en comentarios en las redes sociales son protestantes o ateos, porque hasta habido no creyentes que apreciaban la religión, pero estaban de acuerdo con el liberalismo y que me atacaban a mí y decían que Zanotti estaba ok. Entonces, decían a Zanotti, reflexiones sobre eso, ¿no? Y yo creo que sí, eso es importante. Entonces, cerrando con la idea, yo, pues, veo a los protestantes como genuinamente hermanos separados. Y eso significa que como yo los quiero tanto porque son mis hermanos, me da bronca la separación. O sea, me molesta esa separación. Pero como yo no negocio la verdad, o sea, yo no es que voy a relativizar para unirnos en una combinación de verdad y mentira. O sea, y por eso es que yo soy duro con las ideas, pero lo hago por motivo de las personas. O sea, porque yo quisiera que varios amigos y conocidos protestantes puedan llegar a la plenitud de la verdad. O sea, para mí esta es una cruzada de amor, porque yo les tengo mucho aprecio y mucho cariño. Ha habido protestantes también que pues me han atacado muy feo, en especial los peores ataques contra mi persona, ni siquiera me los han hecho ateos. Sinceramente, los peores ataques que yo me he encontrado en mi trabajo público es de parte de protestantes, pero igual oro por ellos también. Excelente, yo creo que eso también me hace recordar a lo que en su momento se llegó a decir con respecto a que Tolkien no se perdonó a sí mismo no haber traído a nuestra fe católica a C.S. Lewis, ¿no? Sí, eso está bueno, pero bueno. Quiero entonces transmitirles esta valoración de la fe católica en unos 10 puntos. Vamos a ello. Primer punto, doctrina. En la fe católica tenemos una estructura muy clara de doctrina y es como una mesa de 3 patas. Esas patas son escritura, tradición y magisterio. No somos solo Biblia, ni solo tradición, ni el magisterio como una cosa aislada respecto de la escritura y la tradición, sino es un modelo de escritura, tradición y magisterio. Supongamos esto como una silla. Bueno, una silla con 3 patas o una mesa de 3 patas se puede sostener. En cambio, tú le quitas una de las patas y se cae. Y uno cae en la confusión y cae en la herejía. Aquellos que andan con la proclama de la sola Biblia
y que se van a basar únicamente en lo que claramente enseña la Biblia, tienen la curiosa dificultad de que no pueden ponerse de acuerdo entre ellos qué es lo que claramente enseña la Biblia. Algunos de ellos dirán que claramente la Biblia enseña el rapto, la doctrina del rapto, y otros dirán que no, que claramente la Biblia no lo enseña. Otros dirán que la Biblia claramente enseña una predestinación de estilo calvinista. Otros dirán que claramente la Biblia enseña una visión arminiana por la que habría que rechazar la visión calvinista. Algunos dicen que la Biblia claramente enseña que el don de lengua sigue vigente. Y otros dirán que claramente la Biblia implica que el don de lenguas ha cesado. Entonces, acá tenemos algo curioso, ¿no? Que el paradigma de solo Biblia en la práctica no parece funcionar muy bien. Parece que uno se sienta sobre esa mesa de una pata y la cosa colapsa, ¿no? En cambio, en el modelo católico, lo que nosotros tenemos es una doctrina donde hay una armonía, una unidad armónica, complementaria, orgánica, entre escritura y tradición. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios fundamentalmente? La palabra de Dios fundamentalmente es Cristo. Evangelio según San Juan 1:1. Al comienzo era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que había una Biblia impresa de 73 libros ahí viviendo junto con Dios desde la eternidad? No. La palabra a la que se refiere es a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo mismo. Porque en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne. ¿Ok? Entonces, Jesucristo fundamentalmente es la palabra y nosotros creemos en la palabra de Dios. Ahora, Jesucristo nos habla a través de la Escritura, de la Biblia. Pero recordemos también que la iglesia es cuerpo de Cristo. Y entonces la vida de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia es la vida de ese cuerpo, es la vida de Cristo. Y en consecuencia, esta vida animada por el Espíritu Santo nos va dejando una tradición, que es fuente de fe, que surge de esa misma palabra. Palabra escrita y palabra oral. Palabra escrita la Biblia, palabra oral la tradición de la iglesia. Y a su vez, el cuerpo tiene boca y el cuerpo habla. Y así el cuerpo de Cristo, por medio del magisterio, puede hablar y establecer doctrina. Si a mí me preguntan, ¿qué piensas sobre X cosa del protestantismo? Yo casi siempre tengo que responder, mira, esto es difícil porque en el protestantismo en realidad hay personas que creen X, pero también hay los que no creen X. O hay unos que creen una combinación de X e Y y algunos también le incorporan elementos de Z. Hay quienes creen solo una parte de X, pero la otra parte no. Entonces, encontramos ese tipo de dificultad. En cambio, en la fe católica, yo no tengo que inventar mi propia teología, sino que el magisterio de la iglesia ya da unas definiciones claras y respuestas. Si quieres saber qué es lo que cree un católico o debe creer un católico sobre una determinada cuestión, ve al catecismo y ya está. El catecismo es el resumen oficial del magisterio de la iglesia y no tienes que romperte el coco inventando tu propia teología, leyéndote absolutamente todas las fuentes para inventar tu propia teología, como crear la pólvora. Eso sería muy problemático y llevaría a múltiples errores. De hecho, un protestante, un académico protestante convertido al catolicismo, decía una frase que a mí me parece genial. Él decía, ser católico es verdaderamente liberador. Ya no tienes que inventar tu propia teología. O sea, lo que pasa es que si se trata de que ya no tienes el magisterio, si ya no hay una voz autoritativa que establezca doctrina, entonces cada uno con su mayor esfuerzo teológico tiene que ver de constituir las doctrinas que va a creer. En cambio, en la fe católica tenemos el regalo del magisterio, que resguarda el verdadero sentido de la escritura y la tradición. El magisterio está al servicio de la escritura y tradición para protegerlos. Porque Dios guía a su iglesia. No porque confiemos en los hombres, que considerados en sí mismos son falibles, sino porque confiamos en la gracia de Dios, del Dios infalible. Dios, que es capaz de escribir recto en renglones torcidos, puede mantener la doctrina infalible por medio de hombres falibles. Así como los autores bíblicos eran hombres falibles, pero escribieron la palabra infalible de Dios. El mismo principio
vale también para la Iglesia en general. 66. ¿Hay en la doctrina católica verdades de fe que no puedan cambiar aparte los dogmas declarados? Bueno, diría que las verdades de magisterio ordinario universal. El magisterio solemne de la Iglesia es aquel donde la formulación de dogmas sale de explícitamente declararlo en un concilio ecuménico o por una declaración ex cátedra de algún papa. Pero hay creencias que se han mantenido durante toda la tradición de la Iglesia de forma universal sin que hayan sido declaradas de forma solemne. Por ejemplo, los padres de la Iglesia son prácticamente unánimes en mantener la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ellos consideraban que Jesús estaba verdaderamente en las formas del pan y el vino. Ahora, ningún concilio durante varios siglos había dicho eso de forma solemne. No lo habían declarado como dogma solemne. Ningún papa había salido ex cátedra a declararlo así. Pero los padres de la Iglesia lo creían de forma unánime. Entonces eso es parte del magisterio ordinario universal que se entiende en la teología católica, que también es infalible y vinculante. 67. ¿Puede el magisterio renunciar como ideal a la tesis católica de unidad religiosa para las sociedades cristianas? No. El magisterio puede plantear recomendaciones, como se hace en el documento Dignitatis Humanae, sobre cómo abordar la cuestión de la libertad religiosa en sociedades plurales. Pero de todas maneras, el ideal que siempre se debe tener es que todos crean en la religión verdadera. Y desde la perspectiva del magisterio sería que todos sean católicos fieles. Esto conforme a la Escritura, por supuesto desde un entendimiento católico. 1 Timoteo 2 del 3 al 4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ahora bien, el mismo documento de Dignitatis Humanae dice que la religión verdadera en plenitud subsiste en la Iglesia Católica. Entonces, desde esa perspectiva, en línea con el pasaje bíblico, lo que debemos esperar como ideal, aun cuando en la práctica lo veamos difícil, como ideal es que todos sean católicos. 68. ¿Es válido decir que la enseñanza de los primeros padres y santos de la Iglesia queda descartada para estos tiempos por ser demasiado conservadora y arcaica? Si se va a entrar a la lógica de descartar algo por ser conservador y arcaico porque estuvo muy atrás, les voy a decir que hay alguien más antiguo que los padres de la Iglesia: nuestro Señor Jesucristo. Así que si vamos a descartar a los padres de la Iglesia porque eran del siglo III o del siglo II y ya está muy anticuado, bueno, Jesús era del siglo I. Así que con esa lógica también que se lo descarte a él. Absurdo, absurdo que haya creyentes que puedan decir eso. Asimismo, que los padres de la Iglesia son muy conservadores. Vamos, el que era bien conservador era Jesús. A Jesús a veces lo quieren plantear como una especie de hippie buena onda, ¿no? Que te perdonaba todos tus pecados, así. No, Jesús perdona pecados del que se arrepiente y quiere cambiar. Y Jesús era muy estricto con la ley moral. Jesús decía: quien vea a una mujer de forma impura, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, si hablamos de conservador, pues Jesús pedía la pureza hasta del propio pensamiento y la mirada. Si Jesús era así de conservador, ya acudir a que los padres de la Iglesia eran conservadores, vamos, no viene el caso, simplemente están en línea con Jesús. 69. ¿Qué opina del conflicto interno entre tradicionalistas y modernistas en la Iglesia y cómo evitar el error y la confusión a este respecto? Me parece que el problema central está en el entendimiento de la tradición. Los modernistas ven la tradición como algo que se puede cambiar de forma radical, como si nada, en su esencia. Eso es el problema de los modernistas. En el caso de los tradicionalistas me parece que a veces se aferran demasiado a formas particulares de la tradición, que no es lo mismo que su esencia, que a veces se pueden aferrar demasiado a accidentes y estar dejando de lado el tema de la sustancia, que terminan viendo a la tradición más como una estatua. Me explico. La Iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Y un cuerpo acaso es un ente inerte? ¿Un cuerpo es una estatua? No. Un cuerpo es un ente vivo, que se desarrolla, que crece, mantiene un mismo código genético. Y la Iglesia debe mantener una misma doctrina e identidad a lo largo de todos los siglos. Claro que sí. Pero un cuerpo es, como digo, un organismo vivo. De este modo, la tradición de la Iglesia creo que se entiende mejor con la frase de Chesterton:
La tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. Creo que a veces ciertos tradicionalistas se pueden quedar demasiado fijándose en cenizas y no en transmitir el fuego. Ahora, en el caso de los modernistas, caen en el error de que en lugar de transmitir el fuego de la tradición, no, transmiten agua, o sea, transmiten otra cosa. Vienen a cambiar la doctrina y eso es grave, y no debe permitirse. El centro de debate entre tradicionalistas y modernistas está en torno al Concilio Vaticano II. Se me pregunta sobre una postura equilibrada para no caer en excesos. Bueno, he escrito un artículo al respecto. Así que al que no quiera caer en los excesos de modernistas o de tradicionalistas, como comúnmente se entienden los tradicionalistas, digo en un sentido más extremo, ¿no? Le refiero a mi artículo publicado en Infocatólica, con el título "La letra de los concilios está protegida por el Espíritu Santo", sobre Vaticano II, el Vaticano II, Dignitatis Humanae y Nostra Aetate. Pregunta 70. ¿Cuál es la principal diferencia entre las liturgias eucarísticas Vetus Ordo y Novus Ordo? ¿Y cuál es tu posición al respecto? Creo que la principal diferencia es... Mucha gente se fija en el idioma, que una es en latín y la otra en las lenguas de cada pueblo. No, creo que la diferencia sustancial es en la posición respecto al Santísimo Sacramento. Para nosotros los católicos la misa es la máxima instancia de adoración porque ahí está la hostia consagrada, Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, en la misa Vetus Ordo, en el rito tradicional, pues el sacerdote ministra de espaldas al pueblo, se dice. De espaldas al pueblo, o sea, el sacerdote está al frente y la gente está detrás. En cambio, en el Novus Ordo, el sacerdote ministra de cara al pueblo, mirando a los feligreses. La misa Novus Ordo es la más común. Pero eso es darle prioridad al pueblo. Y la prioridad en la adoración es Dios, es Jesucristo. Así que me parece errado decir de espaldas al pueblo, no. La misa Vetus Ordo es el sacerdote de cara a Dios. El sacerdote de cara a Jesucristo Eucaristía y detrás el pueblo también con el rostro hacia Jesucristo Eucaristía. Y más bien me encuentro con que en el Novus Ordo le está dando la espalda muchas veces a la Eucaristía porque el sagrario a veces se suele poner detrás del sacerdote. O peor, o no sé si peor, bueno, pero a veces también se pone al costado el sagrario. Y hay ocasiones en que lo ponen hasta en un pequeño edificio separado del cuarto principal en que se está dando la misa. Me parece terrible. Ya de que lo pongan en un edificio separado. Me parece inadecuado que se ponga al costado el sagrario o que el sacerdote le dé la espalda. Pero si bien me parece inadecuado, no digo que sea inválido. No voy a caer en el extremo de determinados tradicionalistas, ya de línea sedevacantista, etc., de decir que las misas Novus Ordo son inválidas. Me parece que la Vetus Ordo es mejor y más digna, una forma más digna de celebrar. Pero la Novus Ordo es una misa ciertamente válida y también puede celebrarse con dignidad. Yo he ido a misas tradicionales, pero la mayor parte del tiempo asisto los domingos a misa Novus Ordo. En concreto, voy a hacer un cherry aquí porque me parece muy bien cómo lo hacen, asisto a la parroquia San Leopoldo Mandic, en el distrito de San Borja. Y los sacerdotes hacen un rito Novus Ordo con mucho respeto. El cuidado y amor que yo veo con el que tocan la Eucaristía, dando la comunión en la boca luego, es extremo. Veo que hacen muy bien la misa Novus Ordo y me siento contento de poder asistir a una misa allí. Son muy buenos sacerdotes. Luego, 72. ¿Crees que algún día se unan los católicos y ortodoxos? No lo sé, espero que sí. Mi expectativa sobre todo se proyecta al año 2054, si Dios quiere que lleguemos ahí. ¿Por qué? Porque el cisma entre católicos y ortodoxos, el cisma de Oriente, se dio en el año 1054. Si se llega al año 2054 sin que los católicos y ortodoxos nos hayamos unido, pues habrán pasado 1000 años de ruptura en la iglesia. Y eso no debería suceder. Así que yo creo que el año 2054 debe ser la oportunidad perfecta para la reconciliación. Hay puntos teológicos de divergencia, pero vamos, se están puliendo y está habiendo acercamientos.
Pregunta 73. ¿Pueden unificarse el catolicismo y el protestantismo o están destinados a contraponerse? Sería bonito decir que pueden unificarse, pero para que se unifiquen, el protestantismo tendría que dejar de ser protestantismo o el catolicismo tendría que dejar de ser catolicismo. Es que si 1 más 1 es 2, no puede ser 3 o 4. Por ejemplo, una creencia esencial del catolicismo es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso lo aceptaba hasta Martín Lutero y las iglesias luteranas. Pero hoy en día la gran mayoría de denominaciones protestantes lo rechaza. Si se quisiese una unificación, ¿qué se va a hacer? O los católicos renunciamos a nuestra creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que es una creencia irrenunciable para los católicos, o los protestantes renuncian a su rechazo a la misma. Ojo, y ahí he puesto solo un ejemplo, pero tenemos que agregar los temas del purgatorio, la tradición, el magisterio, la Virgen María, la veneración a los santos, etcétera, etcétera. Y no es que se vayan a conciliar. Si va a haber una unidad, uno de los dos tiene que ceder. Obviamente, ya saben para qué lado creo que tiene que ser el ceder, ¿no? Creo que tiene que ser, pues dando la razón al catolicismo, pero no me voy a explayar en explicar las razones, ni en justificar el sentido de ello, porque me extendería. Hay un libro entero que he de escribir sobre el tema. Pregunta 74. ¿Cuál consideras que es el mayor error del protestantismo? Considero que la ausencia de magisterio. Creo que es algo sobre lo que sinceramente se debería reflexionar. Miren, protestantismo no es un corpus unitario, es todo un conjunto de denominaciones. Todos los amigos protestantes, porque los considero mis hermanos, mis amigos, y quienes son amigos míos protestantes saben que los trato con genuina amistad. Pero de entre ellos lo que me encuentro es que en sus distintas denominaciones tienen creencias distintas, doctrinas distintas. Ahora bien, ellos dicen, uno, que todos ellos creen en la Biblia y solo en la Biblia, y que la Biblia se interpreta a sí misma. Y luego, entre cada denominación sacan interpretaciones distintas y teológicamente contradictorias entre sí. Es un problema sobre el que hay que reflexionar. No solo yo como católico me preocupo sobre la división doctrinal en el protestantismo. Protestantes sinceros y serios se preocupan también sobre este problema. Así que invito a la reflexión. ¿Cuál será la causa epistemológica de esa división? Bueno, sigo. 75. ¿Consideras que podría servir a Dios por medio del protestantismo? Aquí hay que hacer una precisión. Si hablamos de un caso hipotético en que se viera las distintas perspectivas, lugares donde yo podría servir a Dios, sí, podría servir a Dios en algo en el protestantismo. Pero de esa perspectiva también he de decir que yo podría servir a Dios siendo un musulmán también. Como mínimo, podría ayudar filosóficamente a ayudar a construir argumentos para la existencia de Dios. Podría aconsejar a personas que no vivan de forma disoluta, etc. Tendría creencias musulmanas erróneas, ciertamente, pero en algunos puntos podría ayudar en construir un mundo mejor conforme a Dios. Ya dije, claro, que no en todo, pero, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam lo diseñaron filósofos musulmanes y nos ayuda a nosotros los cristianos y ayuda a William Lane Craig a hacer trabajo para Dios. Ciertamente podría servir más a Dios siendo protestante que siendo musulmán. Siendo musulmán lo serviría en cosas extremadamente mínimas. Como dije, lo serviría en poco más que argumentos para la existencia a nivel filosófico y ya. Como protestante lo serviría en más cosas. Pero como católico, considero que lo sirve mucho más. Porque entendiendo que la Iglesia Católica sea la Iglesia de Cristo, pues la forma más plena de servirlo es allí. Entonces, ¿podría tener un servicio dentro del protestantismo? Sí, pero limitado. Y si yo siendo católico y sirviendo a Dios en la fe católica y en la que sé, entiendo, creo que es su iglesia, después pasase a servirlo de modo menos perfecto, eso, desde mi perspectiva como católico, me sería contado como pecado. Sería una caída, una imperfección. No digo que el protestantismo sea el error absoluto, no, tiene muchas cosas positivas, como la propia doctrina católica en el catecismo reconoce. Pero no es la plenitud. Y lo que quiere Dios es que los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad.
no solo una parte. Yo quiero anunciar la verdad completa, no una parte de verdad con otra parte de error. Además, miren, me dicen servir a Dios en el protestantismo, ya, pero ¿cuál protestantismo? Suponte que yo dejo de ser católico y me hago calvinista. Pues algunos hermanos pentecostales, amigos pentecostales míos, podrían pensar que yo, siendo calvinista, en lugar de estar sirviendo a Dios, estoy yendo en contra del verdadero evangelio. Entonces acá se da un caso muy irónico. Y ahora, supongan que yo me convierto en un neopentecostal. Dejo el catolicismo y me hago un neopentecostal. Bueno, compañeros míos bautistas o calvinistas podrían decir, uy, este Dante, de verdad que como católico ayudaba más. Entonces, ojo, el hecho de que el protestantismo no sea un corpus unificado lleva a que decir servir a Dios en el protestantismo no sea una pregunta concreta. ¿En cuál de los protestantismos? A alguno que yo sea calvinista podría no gustarle nada. Así que la pregunta necesita especificación. Vamos avanzando. 76. Si llego a la conclusión de que cierta denominación tiene una teología correcta, pero no está disponible en mi localidad, ¿crees que debería convertirme a otra, aunque no crea que lo que enseñan es verdad, o por mi propia cuenta debería intentar llevar un servicio de oración? Te daré mi respuesta. Mi respuesta sincera y personal es que sí debes tener, cerca de tu localidad al menos, aquella denominación que es la correcta, aquella iglesia que es la verdadera. Mira, Jesucristo, cuando asciende a los cielos en Mateo 28, que manda, vayan a todas las gentes, vayan a todas las naciones. Por lo tanto, como ya han pasado 20 siglos desde que Jesús dijo eso, lo que se esperaría es que la verdadera iglesia de Cristo sea una iglesia que haya llegado a todo el mundo, que sea universal, que sea, ¿cómo es esta palabrita griega? Católica, que significa universal, que haya llegado a todos los continentes. Iglesias que estén muy particularizadas, que solo vengan del siglo XVI en adelante o del siglo XIX en adelante, o que estén muy concentradas solo en Estados Unidos o Europa, pues no parecen estar en línea con la idea de Jesús de vayan a todas las naciones. Así que si la denominación que tú consideras que es la verdadera no está disponible en tu localidad, probablemente no sea la verdadera, pues. Esta ya es una reflexión que se hacía en el siglo IV, cómo la iglesia verdadera estaba en todas partes del Imperio Romano conocido, del mundo conocido, y cómo las herejías estaban solo en ciertas localidades. Sé que la respuesta es dura, pero bueno, así soy yo. Ustedes me pidieron a mí que responda, ¿no? No a otro. 77. ¿Cómo defenderías las doctrinas católicas más conflictivas para otras personas? Por ejemplo, la doctrina de la infalibilidad papal. Ojo, acá quien me pregunta no me dice que la defienda, sino que explique cómo la defendería. Así que no voy a entrar a defender la doctrina de la infalibilidad papal. Simplemente explicar la metodología. La metodología es que primero hay que precisar qué es lo que la doctrina católica sí dice. Muchas veces, en el lado protestante y lamentablemente hasta en el lado católico, se tiene una concepción incorrecta sobre lo que la doctrina católica sí afirma. Por ejemplo, la doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa sea infalible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa no pueda pecar. La doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa sea infalible en cuestiones de economía, de política, de derecho o de tecnología. La doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa sea infalible cuando da entrevistas en un avión. Entonces, ese es el primer paso, aclarar lo que la doctrina verdaderamente dice y explicar lo que la doctrina no dice. Luego de eso, hay que pasar a dar los fundamentos bíblicos. Pero si para explicar esa doctrina se requiere fundamentar doctrinas anteriores, yo sugiero mucho a los apologistas católicos primero discutir las doctrinas anteriores. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a un protestante argumentarle la doctrina de la infalibilidad papal si él ni siquiera cree en el ministerio petrino del Papa? Entonces, a un protestante primero debería argumentarle la primacía de Pedro y la sucesión apostólica de esta primacía en la persona del Papa, y ya después discutir si es infalible o no. Entonces, esas serían mis sugerencias sobre cómo abordar esas doctrinas. Entonces, Dante, yo quiero hacerte una pregunta y es esta. Una de las cosas que tanto tú y yo, de la cual carecíamos, era un magisterio, ¿cierto? Una autoridad en el tema de la enseñanza, una fuente que puede enseñar con autoridad. ¿Cuál es
tu entendimiento del magisterio y por qué eso hace distinto al catolicismo de, digamos, de otras iglesias, como por ejemplo la iglesia ortodoxa o incluso el protestantismo? ¿Por qué es importante para ti el magisterio? Yo voy a partir de algo que leí en un libro de historias de protestantes conversos al catolicismo. Se trata de protestantes de muy buen nivel intelectual que, profundizando precisamente en ello, terminan convirtiéndose a la fe católica. Y uno de ellos decía lo siguiente: ser católico es absolutamente liberador. Ya no tengo que inventar mi propia teología. Yo entendería lo siguiente: quien profundiza en la vida espiritual, en la tradición espiritual cristiana, porque aquí lo que queremos es dar una respuesta desde la experiencia, desde la espiritualidad, desde la vivencia. Y profundiza en la vida espiritual, se va a encontrar con que la clave es la humildad. Cuando uno dice, Señor, no soy nada, ahí es donde el Señor puede hacerlo todo. La humildad es lo que hace que Dios pueda construir, porque cuando nosotros vivimos en la soberbia, entonces nosotros queremos construir por nosotros mismos, con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias capacidades, con nuestras propias ideas y teorías. Y Jesús puso un énfasis especialísimo en la humildad. En Mateo capítulo 11, Jesucristo dice: te alabo, oh Padre, que has revelado estas cosas a los sencillos y humildes. Y también dice en el mismo capítulo: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús podría haber dicho: imítenme que soy casto, imítenme que soy muy sabio, imítenme que soy un gran predicador. O sea, Jesús tenía todas las virtudes, pero en las que específicamente nos pidió que lo imitemos es la humildad. ¿A qué quiero ir con esto? Que lo más coherente en línea con esto que podría hacer Dios respecto de nuestros intelectos para la fe es establecer un magisterio. Porque un magisterio implica una instancia de definición de doctrina externa a mí y frente a la cual, si yo le reconozco autoridad, tengo que dar mi asentimiento de fe. Ese asentimiento de fe es la humildad del intelecto. Así de simple. El hecho de que nosotros queramos construir nuestra propia teología, nuestras propias teorías, nuestras propias innovaciones teológicas con nuestra inteligencia, no es más que una expresión intelectual de soberbia por el lado teológico. En consecuencia, si lo vamos a poner en términos espirituales, la construcción de innovaciones teológicas con la interpretación particular que cada uno pueda tener de la Biblia es el problema. Es la soberbia, consciente o no consciente, pero manifestada. Y la soberbia es el peor de los pecados capitales. En cambio, cuando el intelecto asiente a lo que enseña una instancia que reconoce como superior y protegida por Dios, como el magisterio, lo que tenemos ahí es un ejercicio de la humildad. Y eso es en general lo que uno puede encontrar si examina quiénes son los que quieren hacer reformas de la Iglesia Católica rompiendo con el magisterio de la Iglesia y quiénes son los que buscan mejorar la Iglesia sin romper con el magisterio. En suma, la diferencia de actitudes entre un Martín Lutero y un San Francisco de Asís. Porque a San Francisco de Asís Jesús le dijo: reconstruye mi iglesia que se cae. Entonces, de que tengamos que hacer cosas, claro que sí. Ahora, para cerrar con esta cuestión del magisterio. Uno puede ciertamente pensar en leer la escritura y aprender hebreo, arameo, griego, sacar un PhD en la universidad más prestigiosa del mundo en estudios bíblicos o tener como 10 PhD en distintas áreas asociadas a estudios bíblicos. Y uno puede meterse a fondo a conocer el contexto histórico y todo ello, ¿no? Incluso puede ser una persona que externamente manifieste los frutos del Espíritu Santo en su vida e internamente tenga la convicción de esto. Pero hay una pequeña dificultad, que hay personas que cumplen todas esas mismas condiciones y creen lo contrario de lo que crees tú. Porque en el mundo calvinista,
tenemos protestantes calvinistas con estudios de doctorado, con grados académicos, con conocimientos de hebreo, arameo y griego, con conocimiento del contexto histórico. Pero el punto es que en el lado arminiano, que contradice a los calvinistas, tienes académicos similares, con sus doctorados, con sus conocimientos de idioma y todo ello. Y dicen que se basan en la sola Biblia, pero llegan a conclusiones distintas. No pareciera que el mero conocimiento de los idiomas originales resuelva la cuestión. No pareciera que el mero conocimiento del contexto histórico resolviese la cuestión. Incluso si hablamos del método hermenéutico, puede ser que incluso los dos estén de acuerdo en un mismo método hermenéutico. Por ejemplo, ambos digan apostar por el método histórico-crítico y aún así lleguen a conclusiones dispares. Y uno dirá, bueno, es que lo que pasa es que uno tiene santidad de vida y el otro no, pero lo que sucede es que cuando vemos externamente encuentras grandes académicos que al menos de forma externa parecen ser buenas personas, parecen ser buenos cristianos, e internamente tienen una sincera convicción de estar en lo correcto, pero dicen cosas contradictorias entre sí. Entonces, si la verdad dependiese de nuestro esfuerzo individual o nuestro esfuerzo académico para llegar a las conclusiones correctas, entonces Dios nos dejó en una situación dificilísima, porque llegar a la doctrina correcta sería una cuestión de erudición y esfuerzo. Alguno replicará, no, es que esto te lo da el Espíritu Santo, no es de erudición y esfuerzo. Ok, pero la dificultad es que tenemos creyentes sencillos, arminianos, que dicen que el Espíritu Santo les muestra claramente que el calvinismo está errado. Y al mismo tiempo tienes gente sencilla, que son creyentes calvinistas, que dicen que el Espíritu Santo claramente en las Escrituras les muestra que el arminianismo está errado. Entonces todo termina dependiendo de las subjetividades. En consecuencia, es muy razonable pensar que Dios quiere establecer una instancia objetiva, independiente y trascendente y externa a las meras subjetividades que pueda fijar doctrina. Y esa instancia es el magisterio. Dante, pero la pregunta que uno se hace y que probablemente tú te la hiciste al igual que yo, ese asentimiento que tú dices al magisterio, para algunas personas con las que uno generalmente se topa, es como si fuera una obediencia ciega, ¿cierto? Pero al mismo tiempo quisiera tu experiencia, porque al menos a mí particularmente encontré en el catolicismo una muy buena combinación de lo que es la fe y la razón. ¿Tú cómo ves esa interacción de fe y razón cuando eres católico? ¿Cómo eso juega un papel en realidad en tu espiritualidad y en realmente conocer y entender la fe y hacer sentido de ella? Bien, cuando uno ya es católico, entiende que es racional creer en la autoridad de la Iglesia. Y en consecuencia puede tomar eso como estándar. Pero lo que yo quiero referir aquí es cómo es el proceso de conversión. Porque un proceso de conversión de un no católico a un católico no es que en el día 1 en que comenzó a examinar el catolicismo por primera vez en su mente como idea difusa, dijo, ah, sí, la Iglesia tiene autoridad, por lo tanto, mañana soy católico y creo todos los dogmas que haya definido la Iglesia. Así no suelen ser los procesos de conversión. Los procesos de conversión, por lo general, si uno investiga cuáles han sido los procesos de conversión de, por ejemplo, grandes teólogos protestantes al catolicismo, comienzan con algún hilo y después se va desenredando la madeja. Comienza con algún tema, el tema de la Eucaristía o alguna cuestión sobre la Virgen María, o alguna cuestión sobre el papel de la tradición, o problemas con la doctrina de la sola escritura, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que sucede con el estudioso, intelectual o académico no católico es que ve a las doctrinas católicas como erradas y falsas. Pero de repente comienza a examinar alguna de ellas más a fondo y se encuentra con que tiene más sustento del que eventualmente esperaba. Y de repente profundizando se encuentra con que a nivel racional y bíblico es mucho más razonable afirmar esa doctrina católica que no afirmarla. Pero no por ello uno se hace católico, porque piensa que la Iglesia puede estar equivocada en todo lo de otros puntos. O sea, dice, bueno, tal vez en esto sí la Iglesia tiene razón, pero y en esto yo estaba equivocado en lo que pensaba antes, pero en todo lo demás se equivoca. Pero ya cuando uno dio ese primer paso, comienza a investigar un segundo tema ya con cierta apertura, y luego un tercero, y luego un cuarto. Y comienza a haber un proceso inductivo en el cual uno se comienza a encontrar la fuerza intelectual del catolicismo, la fuerza racional detrás de esto, y de repente tiene que cuestionarse cuál es la explicación de que se esté dando esta fuerza racional, y tiene que examinar la cuestión de fondo, la cuestión de autoridad de la Iglesia.
Y es muy racional que haya una iglesia con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido revelarse a nosotros en la persona de Jesucristo. Esa es la revelación máxima y más especial de Dios. Dios mismo viniendo encarnado en Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo, si hubiese querido un estándar de sola escritura, ¿qué es lo más práctico que podría haber hecho Cristo? Vamos, Dios es sabio. Dios no quiere complicarnos la vida. Dios quiere darnos los mejores medios. Entonces, si el paradigma en la mente de Dios es el de sola escritura, lo mejor que podría haber hecho es que Jesucristo nos haya dejado algo por escrito. O sea, el camino más racional que podría haber tomado Dios es que Dios mismo encarnado nos haya dejado algo por escrito. Luego, supongamos otro escenario en donde simplemente hay una predicación oral. No, Jesús no nos deja nada por escrito, pero tampoco hay una iglesia autoritativa y vinculante para definir doctrina. ¿Qué es lo que sucedería? Que absolutamente cada persona o grupo que saque su propia interpretación de lo que dijo Jesús podría proclamarse como el verdadero y legítimo cristianismo. Y lo que tendríamos sería entonces una multiplicidad de cristianismos y reinaría la confusión. Entonces Dios estaría estableciendo las cosas de modo tal que todo sería dejado en mucha confusión. No sería para nada fácil identificar cuál es la verdad en medio de todo eso. Entonces, la misma razón nos lleva a pensar que lo más racional, lo más razonable, es que Dios haya establecido una instancia objetiva, externa, visible, de determinación de doctrina. Y ese es el magisterio. Ahora bien, en cuanto a la relación entre la fe y la razón, como dice Santo Tomás en los mismos inicios de la Suma Teológica, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona. Entonces, nosotros, como todos seres humanos, somos animales racionales y tenemos la razón. La fe no es contraria a la razón. La fe tiene elementos suprarracionales en el sentido de que pueden estar más allá del mero alcance de la razón natural en condiciones humanas normales, pero no son elementos irracionales. Ninguna proposición de fe es contraria a la razón. Y cuando uno comienza a investigar más la razón de ser de las proposiciones de fe, se va a encontrar con que son extremadamente razonables. De hecho, si yo me convierto al catolicismo, es fundamentalmente por mi compromiso por buscar lo más racional, lo más razonable. Al familiarizarme yo con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, lo que yo encuentro es un sistema donde fe y razón se armonizan de modo excelente. No es que simplemente sirva la filosofía de Santo Tomás, lo que yo encuentro es una continuidad armónica entre la filosofía y la teología de Santo Tomás, entre el entendimiento que Santo Tomás tiene sobre la razón y el entendimiento que tiene sobre la fe. Y esto es la teología católica. Por algo Santo Tomás es el más importante de los teólogos católicos. Entonces, no se trata de despreciar la razón, sino apreciarla al punto de permitir que esta razón reciba el regalo más bonito que le quiere dar Dios, la fe. Porque lo que hace la fe sobre la razón es elevarla. Cuando uno razona desde la fe, es como cuando uno mira, pero desde lo alto. Por ejemplo, si yo veo un parque parado frente al parque, un poco los árboles me tapan la visión y ni siquiera llego a captar todo el parque. Pero si yo fuere elevado y viera desde arriba, podría ver eso y mucho más. Entonces, lo que hace la fe, lo que hace la gracia de Dios es tomar nuestra razón, la purifica, eso sí, la hace pura y la eleva. La regeneración en la soteriología católica no es una regeneración meramente de la voluntad o de las emociones o de las costumbres, sino la regeneración también de nuestra razón, la cual es perfeccionada. Entonces, la gracia perfecciona la naturaleza. Entonces, para cerrar esta entrevista, quiero entonces, Dante, después de todo lo que hemos hablado, y para muchos hermanos cristianos que no son católicos, que quizá están escuchando este programa, ¿cuál es la razón? ¿Por qué
¿Por qué ser católico, Dante? ¿Cuál es esa, digamos, esa conjugación de factores? ¿Cuáles son esos elementos por los cuales alguien que no es católico debería ser católico y por los cuales un católico que no está totalmente convencido, que no está viviendo su fe católica, debería abrazar esa fe católica y vivirla con intensidad? ¿Por qué? Bien. Frente a tal pregunta, el gran pensador católico Gilbert K. Chesterton decía: hay muchísimas razones por las cuales soy católico, pero todas ellas confluyen en una sola, porque es la iglesia verdadera. ¿Cómo así? Miren, vamos a examinar esto. Yo no soy católico por ninguna razón humana. O sea, humanamente mi disposición era anticatólica. Yo no quería hacerme católico, yo quería destruir la iglesia católica. Al mismo tiempo, el ser católico humanamente no es que me reporte un cúmulo de beneficios, más bien lo que uno se gana es mucha incomprensión, problemas, persecución, difamaciones en redes sociales y todo eso, ¿no? O sea, basta que hay gente que aprecia bastante mi trabajo, sigue mi trabajo y no sabe que soy católico y de repente se enteran por ahí que soy católico y comienzan a llover un montón de cosas, o sea, como si fuera absolutamente otra persona al segundo siguiente, ¿no? Y es curioso. Entonces, no es por un compromiso con la instancia humana que uno es católico, sino porque uno busca ser coherente con Dios al máximo, a nivel radical. ¿Qué implica esto? Que yo no quiero quedarme con mi interpretación personal, subjetiva de la Biblia. Por más inteligente que uno pueda ser, simplemente va a ser tu interpretación parcial. ¿No quieres acaso la plenitud de la fe? Si uno habla constantemente de estar abierto a la verdad y estar buscando la verdad y ser un continuo buscador de la verdad y estar comprometido con buscar la verdad, bueno, esa es una actitud excelentísima para un converso. Pero si nosotros leemos la Escritura, si nosotros leemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nunca se pone a sí mismo como un buscador de la verdad. Él entiende que la verdad ya lo alcanzó a él. Le dice: Jesucristo me alcanzó a mí. Y Jesucristo es la verdad. Juan 14:6, Jesús es la verdad. Y al mismo tiempo se nos dice, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad, o columna y pilar de la verdad. Entonces, frente a las tantas variaciones de distintas opiniones de teólogos y distintos papers filosóficos que se publican a cada rato con opiniones distintas y todos muy eruditos con sus argumentos y sus silogismos, con tantas interpretaciones disponibles de la Biblia, con tantos comentarios bíblicos de expertos que se contradicen entre sí, con el vaivén de nuestras interpretaciones subjetivas y todo ello, al final nos vamos a pasar una vida de ir construyendo nuestra verdad, nuestra teología. Y no nos vamos a pasar una vida de conocer la verdad, aceptar la verdad y vivir la verdad, porque nuestra vida es para vivir en y por la verdad, no para pasarnos eternamente buscándola. Y precisamente el magisterio implica una solución a esto. Ahora uno dirá: ya claro, pero lo que sucede es que tú crees que el magisterio es verdad. Sí, pero yo no lo creía. Yo pasé por un proceso de búsqueda. Entonces, yo lo que diría es que traten de sacar de su mente los prejuicios y con corazón y mente abierta sigan investigando. No se queden en una visión reduccionista de solo Cristo. O sea, un solo Cristo de un Cristo sin iglesia que tenga autoridad, un Cristo sin su madre, un Cristo sin su presencia real en la Eucaristía. No se queden con una visión reduccionista de Cristo. ¿Por qué soy católico? Porque yo quiero el todo Cristo, el todo completo, con absolutamente todo. Yo quiero el banquete completo. Como decía el gran converso al catolicismo, Scott Hahn, pastor protestante, ¿no? Muy formado teológicamente, se convierte al catolicismo, aunque suene duro, pero él ama mucho a sus amigos protestantes y él lo dice así: mientras los protestantes se las pasan discutiendo el menú, nosotros ya disfrutamos del banquete. O sea, en lugar de estar discutiendo las múltiples interpretaciones filosóficas, teológicas de cómo entender el cristianismo, vamos, Dios ha querido dejarnos un magisterio para que no gastemos el tiempo en esas dilucidaciones y más bien gastemos el tiempo en vivencia. Y en vivencia plena, en vivencia sin dudas, en vivencia no parcial desde nuestra
interpretación particular, sino en una vivencia en comunión con la tradición espiritual de la Iglesia, con la tradición doctrinal de la Iglesia, con su magisterio. En suma, vengamos a esta que es la Iglesia, donde tenemos pues la gracia de Dios que se manifiesta en la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, la inteligencia de San Agustín de Hipona, la caridad de la Madre Teresa, el amor por los jóvenes de Don Juan Bosco, las ansias místicas de San Juan de la Cruz, el encendido corazón apostólico de San Luis María de Montfort, la firmeza y precisión moral de un San Alfonso María Ligorio. Ahí está la multiforme sabiduría de Dios, como dice la Escritura, manifestada en la Iglesia. Entonces, ¿por qué ser católico? Por el todo Cristo. Sí, yo creo que todos nos deberíamos llevar hoy esa frase de catolicismo es todo Cristo. Lo experimentamos al 100%, ¿cierto? Lo experimentamos de todas las maneras y como tú bien decías, con su madre lo experimentamos en la Eucaristía, lo experimentamos cuando vamos a hacer adoración eucarística y nos sentimos en presencia de nuestro Rey. Entonces, yo creo que nos has dado una cantidad de razones y para todos yo creo que nos va a dejar pensando todas esas razones y sobre todo esa coherencia. Como tú lo manifiestas, se nota una coherencia tanto en el tema intelectual como en el tema espiritual y yo creo que eso es casi que un distintivo muy único para ti y para mí que hemos caminado por diferentes caminos. Eso se vuelve un distintivo muy, muy único de la fe católica.